Hoy en Conciencia hablaremos sobre las pruebas de ADN. El ADN, o ácido desoxirribonucleico, es la molécula que tiene la información genética de todos los seres vivos y está compuesta por dos cadenas que se enlazan para formar una doble hélice. El ADN de cada individuo es único y diferente, producto de la combinación de los códigos genéticos del padre y de la madre en un proceso que se da al azar. Los avances en la investigación genética han convertido al ADN en una valiosa herramienta para la identificación de personas y para estudios de paternidad. Sin embargo, esta ciencia también nos permite indagar en nuestro pasado, mejorar nuestro presente y corregir nuestro futuro. Así es, las pruebas de ADN permiten conocer de dónde eran nuestros ancestros y cuáles enfermedades genéticas podemos heredar. Incluso el gusto por un sabor o un olor puede ser detectado a través de estas pruebas. Esto nos ayudaría a entender muchas de nuestras reacciones ante determinadas cosas y mejorar nuestra salud. Para hablar sobre este tema, nos acompaña la doctora Gabriela Chavarría Soley, docente e investigadora de la Escuela de Biología y del Centro de Investigación en Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica. Gabriela, bienvenida a Conciencia y muchísimas gracias por dedicar este espacio a hacer una serie de aclaraciones muy pertinentes con respecto a todo esto de pruebas de ADN que está muy en boga. Sí, bueno, muchas gracias Gustavo por la invitación y sí, para que aprovechemos para aclarar varias dudas que la gente puede tener. ¿Por qué tan populares, Gaby? Explíquenos sí. ¿Por qué esto cada vez son más populares y la consulta que nos hacen a nosotros, los que de una u otra forma estamos relacionados con la materia, es que si la hacemos o no la hacemos? Sí, sí es cierto, han ido aumentando y aumentando en popularidad, principalmente en otros países como Estados Unidos, pero en Costa Rica cada vez oye más uno de usuarios de este tipo de pruebas. Yo creo que es una mezcla de razones. Una parte es que la mayoría de estas pruebas tienen un componente de ancestría. Le hacen un análisis de ancestría y le dicen de dónde viene su ADN. Y la tentación de conocer de dónde viene el ADN de uno, yo creo que es grande y entonces a la gente eso le parece muy atractivo. Yo creo que todavía más atractivo que la parte de salud que algunas pruebas también ofrecen. Vamos a ver, a mí me llama muchísimo la atención cómo se ha popularizado esto, sobre todo diría yo en los últimos 2 años. De tal forma que gente de Costa Rica está pagando por los servicios en estas compañías en Estados Unidos. Que sería bonito saber cuántas son, pero yo creo que son muchas, ¿verdad? 23 y yo, ¿verdad? Que es una de las que están más en boga. Se publicita, nuestros estudiantes, muchos incluso indican, ya yo me hice esa prueba. Sí. Vamos a ver, más que curiosidad, ¿qué beneficios puede tener el conocimiento de ancestría? Beneficios yo no le veo muchos. Tal vez sería bueno aclarar cómo funciona la prueba, digamos, sí, la mecánica de la prueba. Debo aclarar que yo me la hice, la prueba genética por curiosidad, por ver, o sea, muy consciente de los alcances de la prueba, pero yo quería ver cómo le dan el resultado a uno, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que esta gente hace es que le envían a uno, la mayoría basadas en Estados Unidos, entonces a uno o le envían un kit o se compra en el supermercado que tiene un tubito para echar una muestra de saliva, bastante saliva, que se envía por correo a la compañía, esto después de haber pagado, ¿verdad? Pasa un tiempo, hacen los análisis genéticos y uno recibe los resultados nada más con su clave en internet. Entonces sí les llaman pruebas directo al consumidor porque yo compro la prueba y yo recibo los resultados. No hay nadie en el medio, ¿verdad? Entre la compañía y yo. La parte de ancestría, viera que yo no le veo, aparte de curiosidad, yo no le veo realmente ventajas, o si uno duda un poco de dónde venían sus ancestros, pero a nosotros en Costa Rica todo lo que nos va a salir es una mezcla de ADN, a mí me sale mucho sur de Europa, ¿verdad? Caucásico. Sí, que a todos nos sale, los españoles, amerindios y sangre negra, digamos, ¿verdad? Exacto. Entonces esa es una mezcla que en diferentes proporciones se la van a calcular. Además de ancestría vienen enfermedades mendelianas y no mendelianas también. Sí, en mendelianas sí podría haber cierta utilidad, lo que pasa es que también es limitada, porque entonces ellos incluyen una lista de estas enfermedades que les llamamos mendelianas o monogénicas, ¿verdad? O sea que un solo gen es responsable por la aparición del desarrollo de la enfermedad. Del desarrollo de la enfermedad. Entonces incluyen unas cuantas de las enfermedades mendelianas famosas,
fenilcetonuria, fibrosis quística, etcétera, ¿verdad? Varias de estas enfermedades monogénicas, pero ellos no le leen todo el gen a uno, no le secuencian todo el gen, sino que buscan variantes comunes. Las más conocidas. Sí. Y que tenemos la desventaja, ahora son las más comunes en caucásicos. Entonces, para un latinoamericano no necesariamente van a ser las variantes más comunes. Pero entonces a uno le revisan esa lista de variantes, o les llamamos, digamos, mutaciones, y le dicen a uno, usted las tiene, usted no las tiene. Yo obviamente sé que yo no tengo fibrosis quística, pero podría ser portadora. En enfermedades recesivas, ¿verdad? Uno podría ser portador sin saberlo. Claro. Entonces, de hecho, un amigo mío que se hizo también la prueba, descubrió que su papá, él y su hermano son portadores para una enfermedad monogénica enzimática bien poco común. Entonces, ahí sí tiene como cierta utilidad. Yo ya sé que yo soy portadora. Porque puede tomar uno medidas preventivas, sí, digamos, como para mitigar el efecto. Sí, digamos, para él, una pareja de él tendría sentido revisarle que no sea también portadora en ese... Del alelo recesivo. En ese mismo gen, claro. Exacto. Enfermedades complejas, Alzheimer, por ejemplo. ¿Le da la probabilidad a usted de desarrollar Alzheimer? No, complicadísimo, ¿verdad? Y esa es una de las partes que más se les ha criticado, porque todavía en las mendelianas, o sea, el gen de fibrosis quística es el gen de fibrosis quística. Sí, va a desarrollar la enfermedad, sí, prácticamente. Sí, en complejas, ¿verdad? Que son las enfermedades cuya aparición está determinada por el efecto de muchos genes, muchos genes, la interacción entre ellos y su interacción con el ambiente. Además, en enfermedades complejas el ambiente tiene una influencia fuerte en si yo me enfermo o no. Entonces, ¿qué me dice una prueba genética, verdad? Y ni siquiera conocemos todas las variantes involucradas en Alzheimer, o sea, no conocemos todas, ¿verdad? Entonces ellos lo que hacen es escoger unas cuantas, entonces dicen, le vamos a revisar 3, 4, 5 variantes de riesgo para Alzheimer, otras 2 o 3 de protección para Alzheimer más bien, porque los genes lo pueden también proteger a uno, ¿verdad? Esto viene de estudios epidemiológicos de asociación de epidemiología genética, es pura estadística, ¿verdad? Son alelos que me aumentan ligeramente mi riesgo de algún día presentar Alzheimer, ¿verdad? Eso es un resultado con un valor poblacional interesante y nos ilustra, digamos, las vías involucradas en el desarrollo de la enfermedad, pero para la persona no tiene valor predictivo porque son tantas las variantes y no las conocemos todas y la compañía revisa 6. Entonces lo que hace es decirle a uno, de acuerdo a las 6 que revisamos, usted tiene un riesgo ligeramente aumentado, ligeramente reducido de que le dé Alzheimer. También incluye características específicas, que eso me llama mucho la atención, por ejemplo, el gusto del culantro. Coméntenos sí. eso. Sí, ellos tienen una parte que es interesante para uno. Que es algo muy interesante, que hay gente que detesta el culantro. Sí. ¿Verdad? Detesta el culantro. Nosotros tenemos una compañera en la escuela de biología que tiene esa característica. Que lo odia, sí. Los que lo odian dicen que le sabe jabón. Y ahora, exactamente, ahora ella me dice, mire, aquí hay una evidencia genética que no es una cuestión mía. Permítame hacer una pausa, Gaby, ya regresamos con este interesante tema. No existen dos personas con el mismo ADN. En el caso de los mellizos, hay una gran similitud, pero no son idénticos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Hablamos con la doctora Gabriela Chavarría Soleil, quien es profesora e investigadora de la Escuela de Biología y del Centro de Investigación Biología Celular y Molecular de la Universidad de Costa Rica. Gaby, el culantro. ¿Hay algo genético con respecto al gusto del culantro? Bueno, nuevamente, el gusto o no gusto del culantro probablemente es complejo. Entonces, nuevamente, muchos genes en interacción con desde qué tan temprano le dieron a uno culantro, etcétera, ¿verdad? Pero sí hay variantes, hay variantes que estadísticamente los resultados dicen aumentan mi probabilidad de que me guste o no me guste. Entonces, digamos, ellos tienen toda una lista de estas variantes que le revisan a uno, que eso no tiene ninguna implicación para la vida de nadie, pero es nada más interesante. Entonces, sí, yo tengo, por ejemplo, mi variante genética de las 2 que estudian, el resultado es que a mí probablemente sí me gusta el culantro. Es la conclusión eso, de la, eso es lo que indica de la compañía. Con respecto a alergias, no cubre, digamos, algunos alérgenos. Viera que tendría que volver a revisar mis resultados, pero me parece que no, algunos deben andar por ahí, pero no hacen muchísimo énfasis. Hay una, dentro de estas que no tienen, ¿verdad?, sin ninguna consecuencia, hay una interesante que es el reflejo fótico del estornudo, que es cuando uno sale de un lugar muy oscuro a luz intensa, estornuda.
digamos, yo lo tengo, algunas personas lo tienen, entonces hay otra variante genética para mi susceptibilidad a que eso nuevo me pase. para mí. Sí, sí. El uso de estas pruebas genéticas en investigación, propiamente dichas, Gaby. Sí, digamos, estas compañías, sí, esta que usted mencionó, hay varias, pero 23andMe fue pionera como en su manera de manejar el tema. Se les pueden criticar muchas cosas, pero digamos, desde el punto de vista para la empresa, de financiamiento y mercadeo, fue una genialidad, ¿verdad? Porque cuando uno envía su muestra, o sea, cuando uno se inscribe en la página de internet, le preguntan, ¿usted quiere participar en investigación? Y la mayoría de la gente dice que sí. Entonces lo que hacen es que cada cierto tiempo le llega a uno al correo, ¿tiene ganas de contestar preguntas? Y entonces todo tipo de preguntas. ¿Usted es asmático? Sí, no, no sé. ¿Usted alguna vez ha tenido un ataque epiléptico? Sí, no, no sé, ¿verdad? Entonces ellos tienen millones de usuarios, no hay un diagnóstico médico, pero cuando es tanta gente, el autorreporte es bastante confiable, ¿verdad? Con que unos estén contestando mal no les afecta en nada. Entonces hacen investigación genética con base en mi respuesta, entonces me van a meter en el grupo de los asmáticos y a los que dijeron que no, los meten en el grupo de los no asmáticos y buscan nuevas variantes genéticas que tengan que ver con asma. Entonces es investigación financiada por los sujetos de investigación, o sea, la idea de negocio, digamos, es... Un negocio redondo. Redondo completamente. Hay muchas críticas, obviamente, ya que hemos hablado de algunas, pero también se dice que no hay un profesional de salud detrás de todo esto. Sí, se les ha criticado en sus inicios y se les sigue criticando el aspecto de directo al consumidor. Yo pago y recibo mi resultado y la mayoría de la gente no está probablemente en la capacidad de entender realmente las implicaciones de todo lo que les están diciendo. Debo decir que ellos sí se cuidan, sí tratan de que la devolución de resultados es bastante amigable, es una presentación bastante agradable y si uno lee todo, está todo explicado. Tener la variante no implica que usted se va a enfermar, no tenerla no implica que usted se va a enfermar, son enfermedades complejas. Lo que se dice es, no sabemos si todas las personas están en capacidad de realmente entender esto, ¿verdad? Pero por otro lado, cuando se discute este tema en congresos de genética y así, es como, alguna gente dice, pero bueno, esto de querer siempre tener a un genetista en el medio es un poco como de paternalismo científico, ¿verdad? ¿Qué tiene eso de diferente a que cuando yo creo que tengo anemia voy y me hago el examen de sangre directamente? Nada más para quedarme tranquila, ¿verdad? Esto también es una prueba en la que yo recibo directamente el resultado. Otra de las críticas es que tiene una relación muy directa con una compañía farmacéutica en particular. Eso es nuevo, sí, eso es nuevo. Eso es específico para esta, 23andMe, que es una de las más grandes, que no tengo dato exacto, pero son millones de personas los que se han hecho la prueba y participan en investigación. Creo que fue el año pasado que ellos hicieron un acuerdo con una farmacéutica muy grande, GlaxoSmithKline, que, o sea, como que me parece como que compró acciones por millones de dólares y entonces ahora tiene acceso a los datos genéticos de las personas que participan en investigación, con el objetivo de desarrollar medicamentos. Ellos dicen que, digamos, ellos no reciben todo anonimizado. La farmacéutica no recibe todas las variantes genéticas de Gabriela Chavarría, sino que para la variante 1 recibe toda la información que tiene la compañía para la variante 1 junto con datos de si tiene X o Y enfermedad, ¿verdad? No recibe como el ADN completo, pero igual ha habido muchas críticas y uno en cualquier momento se podría retirar de participar en investigación. Siempre existe, hay una forma de consentimiento informado cuando uno se inscribe y uno siempre se puede retirar. Cuando uno lo indique, por default, sale mi muestra, la tendrían que destruir. Claro. Bueno, y uno es dueño también, eso la mayoría de las personas no lo quieren, de todas mis variantes que me analizaron. Yo sí lo descargué, es un Excel gigante ahí donde están todas las variantes genéticas que me analizaron. Ya, hablemos de la encuesta. Hay una famosa encuesta de Wellcome Trust. Ajá. ¿Verdad? ¿Qué es lo que se pretende con esta encuesta? Ok, sí, recientemente el Wellcome Trust, que es una organización dedicada a investigación en el Reino Unido, decidió que quería pasar una encuesta, la idea es muy interesante, en muchos países del mundo para conocer la percepción de la gente acerca de la donación de datos genéticos como esto de lo que estamos hablando, ¿verdad? Yo les doné mis datos a 23andMe para que los usen en investigación. Entonces, para este tipo de situación, ellos decidieron hacer una encuesta.
Entonces, inicialmente se pasó en Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, con un buen tamaño de muestra, o sea, muchas personas, y fue traducida a muchos idiomas para que cualquiera pueda entrar y la haga. Entonces, en Costa Rica decidimos participar. Yo colaboro en el Centro de Biología Molecular, en el grupo de investigación en psiquiatría genética, que en este momento lidera la doctora Henriette Raventós. Entonces, ella tenía contactos con la gente del Wellcome Trust, entonces ayudamos a traducirla al español, el grupo de nosotros, la validamos nosotros, etcétera, y después empezamos a compartirla para ver quién quería llenarla, ¿verdad? No necesariamente había que haber hecho pruebas genéticas, sino cuál es mi idea acerca de la donación de datos genéticos. La encuesta se llama en inglés Your DNA, Your Say, en español es como Tu ADN, Tu Decisión, y revisé ayer y sigue abierta, o sea, si alguien tiene... Todavía está en marcha. Todavía está en marcha, o sea, si... Permítame desarrollar eso en el siguiente segmento, ya regresamos. El estudio de ADN se puede realizar a partir de cualquier muestra biológica como sangre, mucosa bucal, pelo, orina, dientes o material biológico degradado. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la doctora Gabriela Chavarría Soleil, profesora e investigadora de la Universidad de Costa Rica. Gaby, dejamos ahí, interrumpimos para no desarrollar completamente la idea de la encuesta. A mí me interesaría que terminemos de describir el tipo de encuesta y sobre todo resultados globales y contrastar eso con los datos de ustedes. Ok, sí, claro, con mucho gusto. La encuesta, entonces, como nosotros estuvimos, el grupo de la doctora Raventós estuvo involucrado en todo este proceso, entonces uno de los tratos era que nosotros recibíamos los resultados de las personas ticas que participaran, que contestaran, los recibe el grupo para su propio análisis y van a dar al análisis global. Entonces, ya salió un artículo científico de los resultados de esta encuesta que incluye solo por el momento a Estados Unidos, Canadá, no había metido Canadá, Estados Unidos, Canadá, Australia y Reino Unido. 13 países me mencionó usted, ¿verdad? Pero está en 13 idiomas. Está en 13 idiomas. 13 idiomas diferentes. O sea, personas de todo el mundo pueden participar y lo que ellos están es todavía recogiendo más información para hacer todavía un artículo más global, ¿verdad? Claro. Ellos en ese artículo inicial sí se cuidaron de que fuera una muestra representativa de estos países que están incluyendo, ¿verdad? Les ayudó una compañía para que todos los segmentos de edad, de acuerdo a los censos, estuvieran representados, etcétera, ¿verdad? Y lo que se ve es que hay más o menos un 16% de las personas dicen que no donarían su información genética para ningún uso. Y ellos lo que hacen es dividirlo en 3 usos. A un profesional de salud, digamos a mi médico, a una compañía que hace investigación sin fines de lucro y a una empresa que hace investigación con fines de lucro, como decir la farmacéutica. Entonces, 16% de las personas en el estudio de ellos dijeron no donaría en ninguno de los 3 casos. Yo nada más no daría mi información genética a nadie, ¿verdad? Ese fue uno de los resultados. Incluso hay algo muy interesante del miedo. Sí. De miedo que se vaya a copiar ese ADN y relacionarlo con crimen. Sí, esa es una de las preocupaciones, ¿verdad? Entonces, bueno, en la muestra costarricense sí vemos varias diferencias. Primero, obviamente el muestreo no fue ideal porque nuestra manera de promocionarla fue que todos compartíamos en redes sociales. Se está recopilando información, si a usted le interesa el tema de pruebas genéticas, entre a contestar. ¿Cuáles son los resultados, Gaby? Es interesante, ¿verdad? Aún sabiendo que muestra sesgada, etcétera, hay cosas interesantes. Por ejemplo, en nuestra muestra, menos del 1% de las personas, participaron unas 225 personas. Es una buena muestra. Es una buena muestra, claro. Sí. Menos del 1% dice que no donarían ninguna de las 3 situaciones. Todos los demás donarían su información genética para alguno de los casos. Entonces ya eso es una diferencia interesante. Muy diferente con respecto a la global. Sí, que debe reflejar en países latinoamericanos nuestro concepto de privacidad y todo es distinto y esta paranoia con el gobierno y qué va a hacer el gobierno con mis datos, ese no está tan amplio en nuestros países, claro, comparado con otros países, ¿verdad? Claro. Entonces la gente está dispuesta a donar la información y lo otro que es muy interesante es que hay alto nivel de disposición a donar datos genéticos cuando es para el médico y para investigación. Cuando es con fines de lucro se vuelve como mitad y mitad. La mitad de la gente diría con fines de lucro sí, no me importa, y la mitad de la gente dice no, entonces si es con fines de lucro no.
Qué interesante. Entonces sí, hay una diferencia clara ahí. ¿Se prestaría todo ese tipo de información para algún nivel de discriminación, lo que conocemos ahora como discriminación genética? Hablemos de aseguradoras, hablemos de las situaciones laborales. Sí. Sí, hay una parte muy interesante de la encuesta que es la que nosotros también estamos escribiendo un artículo para publicar los resultados de nosotros, donde les preguntan cuáles son sus principales preocupaciones al donar sus datos genéticos. Entonces esos son que se puedan usar para negarme un seguro de salud o para ponerme muy caro mi seguro de salud. Dicho sea de paso, en Estados Unidos por ley es prohibido usar este tipo de datos para los seguros. En Costa Rica no existe absolutamente ningún tipo de normativa. Claro. Que mis empleadores usen la información para discriminarme, ¿verdad? Incluyendo origen étnico, ahí tal vez lo podrían usar como una fuente de discriminación, ¿verdad? Entonces son preocupaciones de los seguros, de los empleadores. Aquí tengo yo el resultado. Hay varias, sí, que se repiten como que compañías de mercadeo me identifiquen para ofrecerme productos, digamos, mercadeo dirigido, claro, ¿verdad? Eso sale en la encuesta global también. Tipo tarjeta de crédito. Por ejemplo. Esa insistiera ahí, ¿verdad? Aquí entra el tema de la privacidad y confidencialidad, ¿verdad? Cómo manejar todo eso en un contexto, digamos, costarricense, propiamente dicho. Exactamente, sin ningún tipo de reglamentación alrededor de ninguno de estos aspectos. En Costa Rica mencionaron un poco más frecuentemente que en la global, molestar a mis parientes genéticos, porque es una parte importante real que si yo doy mi información genética y mis parientes no, ellos son identificables porque comparten una proporción determinada de mi ADN, ¿verdad? Me queda un minuto. ¿Medicina personalizada? ¿Medicamento a la medida, Gaby? Sí, muy difícil. Y perdón, que no le respondí. Una preocupación grande de las personas era que copien mi ADN y lo pongan en la escena del crimen, que es un poco extraño porque, ¿verdad? O sea, no es como una preocupación cotidiana, claro, pero sale alto en las opciones. Y sí, medicina personalizada, la gran mayoría de las enfermedades son complejas. Entonces, conocer mis variantes genéticas, la aplicación práctica en mi salud en este momento y probablemente en el futuro también es muy baja, porque son tantas variantes que no podemos predecir. Excelente. Muchísimas gracias, Gabriela. Un excelente repaso de un tema extremadamente complejo y muy popular. Sí, muchas gracias por la invitación. Agradecemos muchísimo. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR, no sin antes ver nuestra unidad de conceptos. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en este segmento de conceptos. Soy Catalina Lau y voy a definir algunos de los términos que se usaron durante el programa. Hoy, por ejemplo, la invitada dijo: en mendeliana sí podría haber cierta utilidad, lo que pasa es que también es limitada. Bien, se conoce como mendeliano a todo aquello relacionado con Mendel y sus leyes de herencia genética. Gracias a Mendel se introdujeron las leyes de herencia genética basadas en los rasgos dominantes y recesivos, la cual explica cómo por medio de un gen se puede heredar una condición física o una enfermedad. Además, nuestra invitada dijo: fenilcetonuria, fibrosis quística, etcétera, ¿verdad? Varias de estas enfermedades monogénicas. Las enfermedades monogenéticas son aquellas producidas por alteraciones en la secuencia del ADN de un solo gen. Los genes están dispuestos en orden en los cromosomas, tienen un patrón para la producción de diferentes proteínas y proporcionan la información necesaria para estructurar el cuerpo y sus funciones. Cuando uno de ellos es anormal, puede producir una proteína normal que altera todas estas funciones. Esto fue Conceptos. Los espero en otro programa de conciencia para seguir definiendo más palabras. Recuerde que puede seguirnos por nuestros canales de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.